Fuerte al Señor Jesucristo, a Dios sea toda honra y toda gloria. Puede tomar su asiento en este momento, el grupo de alabanza puede tomar su lugar. Todos los niños menores de 12 años están despedidos. Dios bendiga a los niños en dinastía. Tenemos estudio el día de hoy, así que le voy a pedir a hermano Ramiro que comience a repartir las enseñanzas. Gloria a Dios. Oremos por los que no están presentes, ¿verdad? Para que el Señor Jesús los bendiga, les fortalezca donde se encuentren. Permítanme acomodarme. Gloria a Dios. Amén. ¿Cómo estamos, iglesia? Gloria sea el Señor Jesús. El día mañana es la reunión de damas, si no me equivoco, amén, en la casa de la hermana Tere, ¿de acuerdo? A las 6 de la tarde. De igual manera, el día de mañana voy a tener la reunión de jóvenes en mi casa a las 6. Amén. Era el jueves pasado, pero se me pasó desgraciadamente. He tenido bastantes cosas en la mente. Estoy tratando de avanzar lo más posible en estudios, porque pues mi meta es terminar los cursos antes que el año termine, pero estoy comenzando a ver que tal vez el último curso lo vaya a venir dando en enero, no en diciembre. Amén, pero ore mucho por mí, amén, hermano, porque pues no tan solamente escribo las predicaciones, no tan solamente preparo las enseñanzas, sino que de igual manera me mantengo tomando cursos, iglesia. Amén, me mantengo, estudiando, ¿verdad? Preparándome aún más, ¿verdad? Para poder seguir dándoles más en el Señor. Estoy haciendo bastantes cosas a la vez para nutrirme a mí, para nutrirlo a usted. Y a veces pues las cosas se me saturan, especialmente porque pues trabajo full time en el trabajo secular, hermano, ¿verdad? Aún, ¿verdad? No he tenido la dicha de dedicarme por completo al Evangelio, ¿verdad? Por la iglesia no está preparada para ello, ¿verdad? No estamos en ese estado aún, ¿verdad? Y pues obviamente, ¿verdad? Pues uno se tiene que sacrificar, ¿verdad? Para que el Señor pues dé fruto y dé crecimiento. Amén. Pero a veces las cosas se me acomodan y por estar pensando en una cosa se me olvida otra, ¿verdad? Y he estado pensando mucho en los cursos, ¿verdad? En las enseñanzas, en los mensajes, y se me olvidó totalmente que el jueves pasado era cuando tocaba la reunión de jóvenes. Amén, pero discúlpenme, ¿verdad? Pero la vamos a tener el día de mañana. Amén, vamos a tener la reunión juvenil. ¿Verdad? Es que los jóvenes que salen de aquí al cajón, ¿verdad? Pues nuestro hermano Giovanni siempre se ha prestado para raite, ¿verdad? ¿Está bien, hijo? Amén, ¿verdad? Él, ¿verdad? Siempre se ha llevado a los hijos de la hermana Ana. Ahora le voy a mandar un mensaje para recordarle, ya que no está presente el día de hoy. Amén, pero él siempre se ha llevado a los hijos de la hermana Ana, ¿verdad? Otros jóvenes, ¿verdad? Que vivan aquí, ¿verdad? Que ocupen raite, pues, ¿verdad? Nuestro hermano Giovanni está en plena disposición. Amén, los que viven en Chulavista, ¿verdad? Pues yo puedo pasar por ellos. Amén, aunque los que viven en Chulavista pues maneja, pero maneja, y pues su manito, ¿verdad? Se va a poner, y de los demás, ¿verdad? Pues no hay nadie más en Chulavista. Amén. Así que de todos modos, ¿verdad? Si se requiere raite, pues raite hay. Amén. Y pues las damas se van a estar gozando a las 6 con la hermana T, y los jóvenes, ¿verdad? Con su servidor en su casa a las 6 de la tarde de igual manera. Amén. Gloria a Dios. Le voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a hacer una oración antes de entrar a la enseñanza. ¿Todos tienen su lección? ¿Nadie me hace falta? ¿No? Amén. Bueno, vamos a orar. Amén. Padre mío, te doy gracias por este hermoso día y por darnos la bendición de estar aquí congregados en esta bella tarde. Te pido que me ayudes a enseñar con sabiduría, con gracia y con poder tus sagradas escrituras, Padre. Ayúdame a hacer de bendición y edificación a tu congregación. Abre tanto mi corazón como el corazón de cada uno aquí presente y el corazón de aquellos que lo escuchan por Facebook Live, para poder entender tu palabra y seguir creciendo en ella, Padre. Te pido que tu Espíritu nos ministre, que tu palabra nos llene y que tu nombre sea honrado entre nosotros. En el nombre de Jesucristo, amén. Pueden tomar su lugar. Okay. Tenemos una lección bastante larga el día de hoy, hermano, así que voy a avanzar bastante rápido.
Amén. Voy a tratar de ser lo más claro posible. Amén. Pero quiero terminar la lección porque pues hace falta todavía más lecciones en este curso. Amén. Y no quiero que nos retrasemos aún más. Así que recuerden, todo lo que voy a hablar y decir se encuentra en su bosquejo. Comentario que yo agregue que usted desee recordar, tengo una pluma, tengo un lápiz para que usted lo pueda apuntar. Amén. ¿Estamos listos? Bueno, hermano, continuamos con nuestro curso de eclesiología. ¿Qué me puede decir que es eclesiología? El estudio de la iglesia, ¿verdad? Es la rama teológica que estudia, ¿verdad?, el tema de la iglesia. Amén. Y el día de hoy, hermano, estamos en la lección número 2 y el día de hoy vamos a estar estudiando bajo el tema la autoridad y responsabilidades de la iglesia. Porque usted y yo como iglesia, ¿quién se recuerda qué significa iglesia? Congregación de los fieles, ¿verdad? Otra traducción también es congregación de los santos, ¿verdad? Pero nosotros la definimos, ¿verdad? La lección pasada como congregación de los fieles, ¿verdad? No cualquier congregación es iglesia, hermano, es algo que se tiene que entender, porque a veces tenemos la tendencia de llamar cualquier lugar iglesia, y no es así. Para que una congregación pueda ser considerada iglesia, necesita ser fiel a Dios. Amén. Y la iglesia, hermano, que son los fieles, la congregación fiel a Dios, los fieles del Señor, amén, tienen autoridad en Dios, pero de igual manera responsabilidades, amén, que vamos a estar estudiando. Punto 1, introducción. Mateo 24, verso 14 dice: y será predicado este evangelio del reino. Amén. Esto da a entender, ¿verdad?, que el evangelio que se predica nos somete bajo el gobierno de Dios, hermano. No podemos estar viviendo el evangelio si no estamos siendo controlados por Dios. Amén. En otras palabras, Jesús tiene que ser tu presidente. Jesús tiene que ser tu amo. Jesús tiene que ser tu Señor. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a qué. El predicar el evangelio funciona, hermano, para que la iglesia pueda ser de testimonio al pueblo de este mundo, para que la iglesia pueda ser de testimonio a las naciones. Si no estamos predicando el evangelio, no vamos a dar testimonio. Punto 1. La importancia de la comisión no se puede recibir más énfasis. Jesús anunció que el evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. O sea, esto, hermano, da a entender la importancia de esta comisión. Da a entender la importancia de esta responsabilidad que viene con autoridad. Porque el predicar el evangelio es una responsabilidad, pero también el evangelio nos da autoridad. Amén. Y el hecho de que el verso dice para testimonio a las naciones, da a entender de qué tan importante, hermano, es cumplir con esta responsabilidad como iglesia del Señor. Dice: la comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones es un mandamiento y una autorización. O sea, es una autorización, un mandamiento, una responsabilidad que viene con autoridad, de igual manera que hemos recibido de parte del Señor Jesucristo como su iglesia, como su cuerpo. La iglesia no puede más que obedecer. Amén. El Señor ha encargado a la iglesia el hacer una obra definitiva. O sea, eso no es opcional, esto es una necesidad. Es tanto una autoridad que nos da el evangelio como una responsabilidad a la que tenemos el anunciarlo. Dice: este encargo es una responsabilidad y va acompañada de la autoridad necesaria, ¿verdad? Y podemos ver la autoridad que se nos otorga en Marcos 16:17. Habla de unas de las señales que nos siguen por causa de la autoridad que recibimos por medio de fe en el evangelio. Dice: y estas señales seguirán a los que creen. ¿Y quiénes son los que creen? Por la iglesia, hermano. Porque recuerden, el tema de una iglesia implica congregación de los fieles. Amén. Y recuerden, fe, hermano, ya estudiamos fe, el término pistis, ¿verdad? Que se puede traducir como confianza, como creer, pero también como ¿qué? Fidelidad, hermano. Amén. Por lo tanto, si estamos teniendo fidelidad a Dios, pues estamos teniendo fe en el Señor. Y si estamos teniendo fe en el Señor, entonces se va a mostrar la autoridad de Dios en nuestras vidas a través de las señales que siguen el evangelio de Jesucristo.
Señales en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosas mortíferas no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. O sea, la autoridad que viene con esta responsabilidad nos da el poder para reprender demonios, nos da la autoridad para recibir el don del Espíritu Santo, nos da poder, hermano, para tener protección divina y para orar por los enfermos. Amén. Continúo. Las responsabilidades de la iglesia. Vamos a comenzar primero, punto A, predicar la salvación, ¿verdad? O también se puede escribir predicar el evangelio, porque el evangelio es que, hermano, las buenas nuevas de salvación. Amén. Predicar la salvación o predicar el evangelio. Cristo ha hecho posible la salvación porque, pues obviamente, Él la proveyó. La iglesia tiene que hacerla efectiva, anunciándola, hermano. Amén. Es nuestra responsabilidad anunciar la salvación. ¿Cómo van a oír si no hay quien les predique? Y nuestra responsabilidad como iglesia es predicar las buenas nuevas, predicar la salvación. Punto B, proveer un medio de adoración. Sabemos, hermano, que como individuos debemos adorar en todo lugar. Pero cuando nos congregamos como el cuerpo del Señor, la iglesia tiene que ser un medio de oración, hermano, donde tanto usted como tú, aquel que nos visite, tienen que venir a este lugar con un solo propósito: de adorar al Señor. La iglesia debe de ser una casa de oración, donde Jesús es reverenciado en adoración, oración, testimonio y instrucción de la palabra, y es lo que hacemos en la casa de Dios. Punto C, proveer compañerismo, hermano. Fíjense nomás, una responsabilidad que tenemos como iglesia. Amén, de ofrecer compañerismo. No nada más llamarnos hermanos por palabra y no tener esa relación. Amén. El chiste de ser iglesia, hermano, es que ahora tú puedes tener compañeros de la misma fe. Y no está teniendo compañerismo, hermano, con aquellos que aún no son de la fe. Por algo dice la palabra: no se unan con yugo desigual, hermano. Y ese término no solamente significa que no te cases con alguien inconverso, sino que ese término también da a entender que no tengamos relaciones íntimas con personas inconversas. Porque ¿en qué se relaciona el templo de Dios con el templo de Baal? En nada, hermano. Es imposible que uno que realmente se ha convertido, hermano, pueda tener una relación íntima, como por ejemplo, mejor amigo con un inconverso. ¿Cómo puede ser eso posible si se supone que tú ya tienes otra perspectiva de la vida? Es imposible. Eso nos da a entender, hermano, que no debemos de tener cierto tipo de relación con inconversos. Si no tuviéramos cierto tipo de relación, pues cómo les predicaríamos, cómo les ponemos el testimonio. Lo que la palabra yugo desigual da a entender una relación íntima, o sea, con los que más compartes, con los que convives, amén, con los que confías, amén. La iglesia se te ha dado para que tus mejores amigos, para que tus hermanos, para que ahora tu familia es el cuerpo de Cristo. El hombre es un ser social, desea el compañerismo y las amistades. Amén. Necesitamos las relaciones, hermanos. Vimos que es para relacionarnos, tanto los unos con nosotros como con Dios. La iglesia provee el compañerismo donde todas las distinciones terrenales son borradas. O sea, nuestro compañerismo no debería ser obstaculizado por raza, por estatus económico o por profesión. Amén. ¿Verdad? Debemos de amar tanto al pobre como al rico, tanto el que tiene carrera como el que no tiene carrera, ¿verdad? Y nuestro compañerismo no debería ser basado en nada de eso, sino en la sangre de Jesucristo. Punto de predicar la santidad. La iglesia tiene que enseñar al hombre cómo vivir. La iglesia tiene que levantar su voz para amonestar contra la tendencia hacia el mal que sirve la sociedad. Como iglesia no tan solamente tenemos la responsabilidad de predicar las buenas nuevas, hermano, sino de igual manera predicar en contra del pecado. No nos van a querer, no quisieron al maestro, no van a querer a sus discípulos. Se van a enojar porque predicamos en contra del homosexualismo. Se van a enojar porque predicamos en contra del aborto. Se van a enojar porque predicamos en contra, ¿cómo se dice pedofilia en español?
Pedófila también se le dice. Bueno, se van a enojar porque predicamos en contra de cada una de estas cosas. Para los que no saben eso, verán que se tienen atracción hacia los niños. Amén. Y los abusan sexualmente. Amén. Nos van a odiar por predicar cada una de estas cosas. Aquí en California se acaba de pasar una ley, por si no supiera, hermano, de que el juez tiene el derecho de juzgar, ¿verdad? En una situación, si el hombre o la mujer, ¿verdad? Tiene nomás 10 años de distancia del niño que se abusó, pero si no hubo conexión con los órganos sexuales, él tiene la opción de decidir si fue abuso sexual o no. Fíjense nomás la ley que acaba de pasar en California. Y pues hasta la nación. Lo bueno que el presidente Trump nos sacó de las Naciones Unidas. Pero las Naciones Unidas es un gobierno mundial satánico, iglesia. Y las mismas Naciones Unidas consideran el cristianismo como terroristas. Dicen ellos que somos un peligro a los derechos humanos. ¿Por qué cree usted, hermano? Porque estamos en contra del pecado. Y como iglesia necesitamos seguir predicándolo. Punto E, administrar las ordenanzas de la iglesia. Amén. Como iglesia, hermano, hemos recibido 2 ordenanzas. Usted puede leer el punto en casa, voy a avanzar rápido. Esas 2 ordenanzas es el bautismo y la Santa Cena del Señor. Tenemos tanto la autorización como la responsabilidad. O sea, tenemos la autoridad y la responsabilidad para practicar estas ordenanzas, hermano. Se nos ha dado la autoridad para bautizar, se nos ha dado la autoridad para participar en la Santa Cena del Señor, pero de igual manera se nos ha dado la responsabilidad de mantener estas cosas vigentes en el cuerpo de Jesús. Punto 3, la Santa Cena del Señor. Vamos a hablar de esto primero. La Santa Cena del Señor fue instituida por el Señor mismo después de comer la cena pascual con sus discípulos en la noche que fue traicionado. Fue él mismo que la instituyó en Lucas 22, 19 al 20. Y tomó el pan y dio gracias. Y partió y les dijo, diciendo, fíjese, este es mi cuerpo. Allí a Jesús le está dando un símbolo a esta cena. Un símbolo que antes no tenía, pero ahora Él se lo está dando. Y dice, esto es mi cuerpo. ¿El pan es qué? El cuerpo, que por vosotros es dado. ¿Qué dice allí después? Tenemos la ordenanza de continuar a hacerlo, sí o no. Sí, hermano. Desde ese momento en adelante, la Santa Cena se ordenó para la iglesia. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Esto qué es el jugo de la uva? La sangre, hermano, que por vosotros es derramada. En ese momento la Santa Cena fue instituida por el Señor, hermano, con un propósito específico para que usted y yo la cumplamos continuamente. Ok, punto B. Los nombres dados a esta ordenanza se les conoce de distintas maneras. La primera y la más común, la Santa Cena del Señor. ¿Por qué? Porque fue instituida por el Señor y es una conmemoración de Él. Por eso se le llama la Santa Cena, ¿pero de quién? Del Señor. Amén. O Eucaristía. Esta palabra significa dar gracias. Amén. Que pues cuando damos la Santa Cena, cuando participamos de la Santa Cena del Señor, pues se supone que deberíamos estar dando gracias, hermano, porque estamos conmemorando el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Otro término, comunión. Este vocablo quiere decir compartir o participar con otros. ¿Por qué crees, hermano, que siempre que participaban de la Santa Cena siempre eran congregación? Amén. Es una de las maneras en que tenemos comunión a través de esta cena instituida por el Señor. Amén. Digo, sacramento. Viene de la palabra latina sacramentum, que significa juramento, ¿verdad? Y otra de las razones por las cuales participamos de la Santa Cena del Señor, aparte de que el cuerpo, de que el pan representa el cuerpo y el jugo, su sangre, amén, es que anunciamos la segunda venida de Jesucristo. O sea, ese es el juramento del Señor, hermano, que va a volver un día por nosotros. Punto C. Los elementos que se usan, o sea, en la Santa Cena, es pan sin levadura, símbolo del cuerpo quebrantado de Jesús, ¿verdad? La levadura representando pecado, por eso es pan sin levadura.
Amén, porque Jesucristo fue con pecado o sin pecado. Sin pecado. Fruto de la vida, o sea, el jugo de la uva, símbolo de su sangre derramada. Amén, son los dos elementos de la Santa Cena del Señor. El significado espiritual. Siguiente página. La Santa Cena del Señor es una conmemoración del Calvario y una anticipación de la venida del Señor, hermano. Ese es el significado espiritual de la Santa Cena del Señor. Estamos conmemorando, ¿verdad?, reverenciando la obra del Calvario, el sacrificio de Jesucristo, y de igual manera anticipando, anunciando la venida, o la segunda venida, más bien dicho, de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el significado espiritual. Punto E. La preparación para participar de la Santa Cena del Señor, ¿verdad? ¿Qué es lo que se requiere? ¿Verdad? Punto 1, autoexaminación, confesión del pecado y bautismo en agua. Son las cosas necesarias, hermano, para poder participar de la Santa Cena del Señor. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 11, 28 a 31, y luego de la nueva traducción dice: por esta razón cada uno debería examinarse a sí mismo. ¿Antes de qué? De comer el pan y beber la copa. Fíjense lo que está enseñando el apóstol Pablo. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, y come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo, porque no se autoexaminó. Y cuando usted y yo nos autoexaminamos, entendemos que somos pecadores, hermano. Entendemos que somos seres débiles, que si no fuera por la gracia de Dios, no estuviéramos aquí. Cuando tú te estás autoexaminando antes de tomar la Santa Cena, lo que debería de salir de tus labios es: perdóname, Señor. Esa es la razón, dice el apóstol, por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos, y algunos incluso han muerto, hermano. Fíjese nomás, iglesia. Esta ordenanza es cosa seria. Se nos ha dado la autoridad para hacerla, la responsabilidad para hacerla, pero es cosa seria, hermano. Es cosa muy seria. Amén. Y parece ser que en Corintio, ¿verdad?, gente se estaba enfermando y estaba muriendo por tomar la cena indignamente. Amén. Porque en vez de humillarse y reconocer su pecaminosidad, ¿verdad?, su necesidad de Cristo, que estaban ahí simplemente por Dios, muy probablemente se estaban exaltando, sintiéndose muy buenos, ¿verdad?, honrándose a sí mismos en vez de honrar a Cristo. Dice: si nos examináramos, y como termina el apóstol, a nosotros mismos, ¿Dios qué? No nos juzgaría de esa manera. Si te autoexaminas antes de participar del pan y de la copa, entonces Dios no te va a juzgar de esa manera, hermano, porque Dios está viendo en ti lo que quiere ver: humildad, que te humilles, que reconozcas que eres pecador, como la parábola del Señor, que habla de un fariseo, ¿verdad?, que está diciendo: gracias porque no soy como aquellos, ¿verdad? Pero allí estaba un pecador que decía: soy pecador, sé propicio a mi pecado. Así nos quiere el Señor, y así se debe de tomar la Santa Cena, hermano. Pablo le escribió a la iglesia en Corintio. Esto implica que ya estaban bautizados, porque obviamente para ser iglesia necesitamos ser fieles a Dios, porque eran convertidos, no inconversos. Si no, sería tomar la Santa Cena del Señor indignamente, ya que el bautismo es una señal de una fe y un arrepentimiento en el Señor. Y personas que toman de la Santa Cena, disculpen, sin estar dispuesta a bautizarse, es porque aún no ha decidido honrar al Señor. Así de simple, hermano. Por esa razón es necesario el bautismo. Porque una persona que dice: aún no estoy listo, aún no quiero, esto no es para mí, lo que está dando a entender, hermano, que aún no está dispuesto a honrar al Señor. Y si aún no está dispuesto a bautizarse, ¿cómo puede participar de la Santa Cena dignamente si aún no quiere obedecer a Jesucristo? Pues simplemente no se puede. Por esa misma razón, hermano, la preparación, los requisitos para poder participar de la Santa Cena es: si ya estás bautizado, entonces la autoexaminación antes de tomar la Santa Cena. Yo siempre, antes de tomar la Santa Cena, obviamente la estoy dirigiendo como el pastor, ¿verdad?, pero entre mis palabras, ¿verdad?, yo siempre le confieso a Dios y le digo: soy pecador, perdona mis debilidades, mis ofensas, gracias por tu sangre, en el nombre de Jesús. Y tomo el pan
tomo el jugo. Siempre hago eso. Tal vez usted nunca me ha escuchado porque lo digo en voz baja, pero siempre lo hago antes de tomar la Santa Cena. Y eso es autoexaminarse, hermano. Y eso es lo que tenemos que hacer antes de tomar ese pan y antes de tomar ese jugo que representa el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Punto 4. La segunda ordenanza que la iglesia tiene la autoridad y la responsabilidad para cumplir es el bautismo en agua. Efesios 4:5, un Señor, una fe y un ¿qué? ¿Cuántos señores hay? ¿Cuántas fees hay? ¿Y cuántos bautismos hay? Uno, hermano. No hay tal cosa como dos bautismos. Hoy en día, ¿verdad? El cristianismo ha aceptado más de un bautismo por todas las ideas que se han transmitido y que se han injertado a la iglesia a través de las falsas doctrinas que se han levantado a través de los años y las edades. Pero Pablo, hermano, fue bien claro. Y la palabra es bien estricta, hermano. No hay tal cosa como que dos bautismos. Cualquiera de los dos está bien, hermano. La Biblia dice claramente, solamente hay uno. Dice, la iglesia tiene la responsabilidad de bautizar para ser discípulos y añadir las almas al cuerpo de Cristo. Esta es, hermano, la bendición del bautismo. Cuando tú te bautizas, tú te estás convirtiendo en un discípulo. Cuando tú te bautizas, el bautismo te está añadiendo al cuerpo de Jesucristo, iglesia. Y a la iglesia se le ha dado la autoridad y la responsabilidad de hacer esto. Obviamente, hermano, tiene que ser una cabeza de la iglesia, ¿ok? La iglesia en el libro de los Hechos nos da el ejemplo bastante claro que todos los que bautizaban eran autoridades en la iglesia. No era cualquier persona tampoco. Era Pablo el que bautizaba, era Pedro el que bautizaba, era Felipe el que bautizaba. Eran autoridades en la iglesia. Prácticamente los que tenían, hermano, los 5 dones ministeriales, que son los 5 cabezas de la iglesia: apóstol, profeta, maestro, pastor, evangelista. Amén, que ya estudiamos eso en lecciones pasadas. Dice Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos. Fíjese cómo vamos a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y cuál es ese nombre? Jesucristo, hermano. Los apóstoles sabían la respuesta a este mandamiento, hermano. Por eso es que todos los bautismos que ellos hicieron, los hicieron en el nombre de Jesús. Pedro bautizó en el nombre de Jesús. Pablo bautizó en el nombre de Jesús. Felipe bautizó en el nombre de Jesús. Pablo fue bautizado en el nombre de Jesús, porque el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesucristo. Jesús le reveló esto a sus discípulos. Cuando el discípulo le pregunta a Jesús, muéstranos al Padre, estaremos conformes. Jesús les dijo, tanto tiempo he estado contigo, Felipe, aún no sabes quién soy. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso la profecía del Antiguo Testamento en Isaías acerca del Mesías dice, el Padre eterno, el príncipe de paz. El nombre del Hijo, sabemos claramente, hermano, que el nombre del Hijo es Jesucristo y que ese Hijo no era otra persona. El mismo nombre de Jesús, o en hebreo Yeshua, significa Yahweh, el Salvador. ¿Quién era ese Mesías? ¿Quién era ese Hijo? Era Yahweh, el único Dios que ha existido y que existirá, humanado, encarnado entre nosotros. El puro nombre, hermano, nos enseña quién era el Señor. El Espíritu Santo, Jesús les dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y cuando dijo eso, estaba hablando del Espíritu Santo. ¿Qué estaba enseñando? Que Él era el que iba a venir a llenarlos, a bautizarlos. Que Él era el Espíritu. Por esa misma razón, hermano, al Espíritu Santo se le llama Espíritu Santo, Espíritu de Dios o Espíritu de Jesucristo. ¿Por qué? Porque no son 3 personas, no son 2 personas, son el mismo. Y ya di toda una enseñanza acerca de esto cuando estudiamos soteriología, hermano. Y si usted no estuvo aquí, hermano, entonces vaya a Facebook de la iglesia, vaya a All Videos, o sea, todos los videos en español, y busque el video que se llama El Bautismo. Y ahí usted va a poder recibir toda la enseñanza que dimos acerca de esto. Pero estudiamos, hermano. Ahorita simplemente les di un pequeño repase. Amén.
que el bautismo practicado por la iglesia es en el nombre de Jesucristo. Y que tanto la Biblia, hermano, enfatiza esto estrictamente como la misma historia, hermano. Cuando tomamos ese estudio, no tan solamente estudiamos la Biblia, sino que nos fuimos a los historiadores. Personas que escribieron enciclopedias, libros de historia en el tiempo de la iglesia primitiva. Y como ellos dejaron registrados, iglesia, que la iglesia en el libro de los Hechos, la iglesia inicial, bautizaba en el nombre de Jesús. O sea, si tú no quieres creer en la Biblia, hermano, entonces vete a la historia. Pero digo yo, pues ¿cómo no crees la Biblia si la Biblia es palabra de Dios? Pero si no quieres creer la Biblia, que porque se te enseñó de diferente manera en otra denominación, pues vete a la historia, hermano. La misma historia nos enseña que la iglesia primitiva bautizaba en el nombre de Jesucristo. Y el que hizo ese cambio, el que hizo el cambio del bautismo, no fue Pedro, no fue Pablo, no fue Jesús, sino que fue la iglesia católica. Ellos fueron los que cambiaron el bautismo, hermano, en el año 300 aproximadamente. A tal grado, hermano, que fíjese en esto, la iglesia católica considera a hijos todos los que se bautizan en los títulos de Dios. Y consideran a las iglesias que bautizan de esta manera como iglesias hijas. Y si soy tan estricto como Pablo, hermano, se lo voy a poner de esta manera: bautizar en los títulos no es un bautismo cristiano. Así de simple. Pablo fue bien estricto en esto, hermano. Fue bien estricto, y a veces hay personas que se molestan y se enojan por causa de esto, pero la sana doctrina es estricta, hermano. Y hay solamente un bautismo, no hay tal cosa como aquel está bien y este está bien. No, hermano, hay solamente un bautismo, enseñándonos que guarden todas las cosas que he mandado. Ok, aquí voy a terminar de leer ese texto, pero lo que quiero enfatizar, hermano, que para poder ser discípulos, Jesucristo dijo que se tenían que bautizar y tenían que ser instruidos. Muchas personas no se dan cuenta de lo que Jesús está enseñando aquí, pero Jesús, hermano, nos está enseñando que para poder hacer discípulos, no tan solamente necesitamos bautizarlos, sino que necesitamos instruirlos. Entonces la persona que se bautiza y la persona que está siendo instruida en la palabra de Dios, se le puede llamar un discípulo de Jesús. Pero fíjense en la importancia del bautismo, que se requiere bautismo para ser llamado discípulos de Jesucristo. Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido, ¿qué? Bautizados en Cristo. ¿De Cristo estáis qué? O sea, ha sido añadido al cuerpo de Cristo. Es lo que da a entender, hermano. Y la palabra aquí, bautizados, hermano, es la misma palabra griega que se usa para bautizar en agua, que es bautizo. Porque hay aquellos que se atreven a decir que aquí Pablo no estaba hablando del bautismo. Si tú te vas en agua, si tú te vas al griego, hermano, no hay ninguna confusión. Ninguna. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo. ¿Por qué bautizados en Cristo? Porque ¿en qué nombre nos bautizamos? En Jesús, iglesia. Sobre la importancia, amén, del bautismo, ¿verdad? En agua, ¿verdad? Nos ayuda a ser discípulos, ¿verdad? Y nos añade al cuerpo de Cristo. Ok, el significado del bautismo. Punto 1. Bautismo viene del griego bautizo, se lo acabo de decir. Que fíjense lo que significa. Completamente, ¿qué? Mojado. Fíjense, hermano, ¿de la qué? ¿De la ordenanza de qué? Del bautismo. Es una persona que lea lo original, hermano. En el texto que acabamos de leer, que dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo. ¿Usted cree que no sabía exactamente a qué se estaba refiriendo Pablo? Él sabía que Pablo se estaba refiriendo a la ordenanza del bautismo. Punto 2. En el bautismo somos identificados con Cristo en su muerte y sepultura, y resucitamos para vida nueva. Romanos 6:3-4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para la muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva, amén. Y ya estudiamos, cuando estudiamos acerca de soteriología, estudiamos todos los medios por los cuales el Señor nos regenera. O sea, nuevo nacimiento, vida nueva, nueva creación, y el bautismo es parte de ello. Punto C,
Preparación para el bautismo. ¿Qué se requiere? El arrepentimiento y la fe son los únicos requisitos para ser bautizados, hermanos. Es todo lo que se requiere. Para poder bautizar a una persona, esta persona necesita arrepentirse y tener fe, que siempre, casi siempre van de la mano, hermano. De hecho, sería un poco difícil el separarlos, porque se supone que si una persona se ha arrepentido es porque ha creído en Jesucristo. Amén. Pero dice Hechos 2:38, pero les dijo que arrepentidos. ¿Y después qué? Primero se tiene que arrepentir para después bautizarse cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y Hechos 8:37-38, Felipe le dijo, porque el eunuco le había preguntado qué tenía que hacer para bautizarse, ¿verdad? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, ¿qué dice? Bien puedes. Son los únicos requisitos, hermano, para poder bautizar a una persona, amén, es la fe y el arrepentimiento. Amén. Y vemos en el libro de los Hechos que cuando las personas se bautizaban y tenían fe, de inmediato los bautizaban. Amén. Hoy en día hay ciertas iglesias que practican un sistema un poquito distinto, ¿verdad? Que cuando una persona se quiere bautizar, pues primero lo hacen pasar por un curso, primero, o por un instituto, etcétera, ¿verdad? Y bueno, tienen sus razones y en cierta manera lo puedo entender. Porque pues hoy en día el corazón del hombre ha endurecido tanto, ¿verdad? Y el pecado ha aumentado tanto, que a veces las personas que dicen que sí se arrepintieron y tuvieron fe no fue algo genuino, ¿verdad? Dicen el día, acepta al Señor y el siguiente día ya no están aquí, ¿verdad? Y si los bautizamos ese mismo día, pues obviamente pues fue un bautismo que no va a tener mucho efecto, porque el bautismo tiene efecto por medio de la fe en Jesucristo. Amén. Y si no tuvo una fe genuina, pues ¿qué tipo de efecto va a tener sobre la vida de esa persona? Amén. Pero también tiene la contraparte, ¿verdad? Que si practicamos eso, ¿verdad? Entonces pues vamos a estar como medio estorbando a la persona que realmente se arrepintió y tuvo fe en el momento, ¿verdad? Y que tuvo un arrepentimiento genuino, una fe genuina, como el eunuco al momento. Y dice, yo ya me quiero bautizar, ¿verdad? Y Felipe no lo hizo pasar por un curso, no lo hizo pasar, ¿verdad?, por un instituto, sino que simplemente le compartió el evangelio, se arrepintió, creyó y lo bautizó. Brazo, pues puede tener su lado positivo, o de igual manera puede tener su lado negativo. Creo yo que en estos casos pues depende mucho del discernimiento del pastor. Amén. Y pues si uno ve que la persona, ¿verdad?, aún le hace falta, pues decir, ¿sabes qué? Mejor lo vamos a hacer pasar por un curso, ¿verdad? O si uno ve, ¿sabes qué? Pues yo veo que fue algo genuino, que fue, ¿verdad?, algo real, pues lo vamos a bautizar, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Obviamente, hermano, todo siempre está en las manos del Señor, ¿verdad? Pues puede ser algo genuino, pero eso no significa que uno veces se aparte de Dios, porque a veces la semilla es apartada, hermano, es quitada del corazón, ¿verdad? Pero pues nosotros tenemos la responsabilidad, hermano, de cumplir y la autoridad de cumplir con el bautismo. Amén. ¿Cuándo se puede administrar el bautismo? Se puede bautizar en el momento que se cree y se arrepiente el candidato, como les dije. Amén. Y los ejemplos se los dejé ahí escritos. Punto de la fórmula del bautismo. El bautismo se administra en el nombre de Jesucristo. Los apóstoles siempre bautizaban en el nombre de Jesús para remisión de pecados, ¿verdad? Y esto ya lo estudiamos, hermano, no voy a hacer más énfasis en esto. Si usted quiere volver a estudiarlo, puede irse a la página de Facebook de la iglesia y buscar la enseñanza, el bautismo, y ahí tendrá toda la información. O esperarse hasta que yo vuelva a dar la enseñanza, que será hasta el próximo año. Amén. Dice, punto 5, el plan financiero de Dios. Amén. O sea, tenemos la autoridad y la responsabilidad, ¿verdad?, de predicar el evangelio, ¿verdad?, de operar en el poder de Dios con las señales. Amén. La responsabilidad, ¿verdad?, de hacer discípulos. Amén. La responsabilidad es del bautismo, la responsabilidad de la Santa Cena. Pero de igual manera tenemos la autoridad, y le llamo autoridad porque dar al reino es una bendición. Dar al reino es algo, hermano, que te enriquece, te bendice, te prospera en todo término. Amén. Y por lo tanto no es una decadencia, sino que es una autoridad, ¿verdad?, la cual produce promesa y bendición en tu vida. Pero de igual manera es una responsabilidad que tenemos, hermano, porque si no hay finanzas en el cuerpo de Cristo, pues ¿cómo vamos a hacer todo lo que requerimos hacer como iglesia? ¿Cómo se van a mandar misioneros? ¿Cómo se van a levantar misiones? ¿Cómo vamos a mantener un lugar abierto? ¿Cómo vamos a tener eventos? ¿Cómo vamos a ayudar al necesitado? ¿Cómo vamos a poder ayudar a otra iglesia? Como en el libro, como en la Biblia, que una iglesia apoyaba a otra iglesia cuando estaba pasando por necesidad. ¿Por qué? Porque tenían un sistema financiero.
Y ese plan financiero de Dios, hermanos, son los diezmos y las ofrendas. Dice punto 1, el dar es una disciplina cristiana que trae mucha bendición, hermano. Desgraciadamente, ¿verdad? Hoy en día, hermanos, se habla de dinero y no falta quien se enoje. y yo no entiendo por qué, hermano. La Biblia habla bien mucho de dinero, hermano. La Biblia habla bien mucho de dinero. Jesús mismo correctó dinero, hermano. Hermano, la Biblia nos enseña, hermano, que las mujeres, hermano, daban en manera sustancial para sostener el ministerio de Jesucristo. Fíjese nomás, Jesús recogía, tenía todo un tesorero y por eso podía dar a los pobres, hermano. Y podía sostenerse a él mismo sin estar trabajando, porque él no estaba trabajando y estaba dedicado por completo al evangelio, hermano. Pero ¿cómo se sostenía? Pues por el dinero que se colectaba. Había un sistema de finanzas, iglesia. Amén. Y ningún cristiano debería de enojarse cuando se habla de dinero, hermano. Es una bendición que tengas dinero. Y sí, por de hecho, se me adelantó, hermano. Amén, pero también el punto de la hermana es cierto, ¿verdad? Desgraciadamente, hermano, pues hay pastores, ¿verdad?, que son falsos profetas. Pero aún así eso no se excusa, hermano, para cumplir con nuestras responsabilidades. Mira, hay pastores falsos y hay ovejas falsas. Porque hay ovejas falsas, ¿me voy a dejar de esforzar para ser un buen pastor para con Dios? No, hermano. Nomás porque hay ovejas falsas en la iglesia, yo no voy a dejar de hacer mi mayor esfuerzo para cumplir con mis responsabilidades. Porque mi responsabilidad no es con el hombre, es con Dios. Desgraciadamente, ¿verdad? Pues así como hay falsas ovejas, también hay falsos pastores que se han aprovechado de esto. Y la Biblia sí enseña, hermano, que el que predica el evangelio vive del evangelio. Por eso Pedro vivía del evangelio, Juan vivía del evangelio, los apóstoles vivían del evangelio y se podían dedicar por completo. El único que de vez en cuando trabajaba era Pablo, y parece que también Bernabé. Amén, pero tenían sus razones y Pablo explicó sus razones y lo vamos a leer después. Amén, pero la Biblia y Pablo fue bien claro que este era un derecho de los que predicaban el evangelio, que pueden vivir del evangelio. Desgraciadamente, hermano, algunos que se aprovechan y toman más de lo que debería, porque el dinero de la iglesia, las finanzas de las iglesias, no son del pastor y no son de la iglesia, son de Dios, para administrarlas, para la necesidad de la iglesia y de aquellos que ministran el evangelio. Amén. Pero no es ni del pastor, ni de las cabezas de la iglesia, ni de las ovejas. Es de Dios. Y ese dinero se tiene que administrar correctamente. Amén. Para la necesidad de los ministros del evangelio. Y diré yo que primeramente para la necesidad de la congregación. Amén. Si uno ve como pastor que sabes que yo no puedo vivir el evangelio porque la iglesia es muy pequeña. Amén. Pues como Pablo a veces vivía del evangelio. La Biblia nos enseña claramente que había momentos que él se dedicaba por completo al evangelio. ¿Y cómo sobrevivía? ¿Cómo pagaba renta? ¿Cómo comía? ¿Cómo lo demás? Porque vivía del evangelio, hermano. Pero había momentos que él decía, ¿sabes qué? No voy a vivir, mejor voy a trabajar. Amén, porque él en su sabiduría reconocía que tal vez en este momento no era el adecuado para hacerlo por la situación en la que se encontraba. Amén, pero vuelvo a repetir, hermano, nomás porque hay malos pastores o porque hay malas ovejas, no implica nuestra responsabilidad, ¿verdad?, que debería de hacerse un lado ante Dios. Amén. Pero bueno, el apóstol Pablo enseñó claramente, hermano, que dar es una bendición. Segunda de Corintios 9:6, porque por esto digo, el que siembra escasamente también, ¿qué? Y el que siembra generosamente también, ¿qué? Y ahí específicamente, en el contexto, hermano, recuerde, siempre tiene que leer los textos anteriores y los textos después. En el contexto, ¿de qué cree que está hablando? De dinero, hermano. Pablo está hablando específicamente de dinero. Hay muchos que usan esto para predicar otras cosas. Y sí, tal vez hay muchos principios en la Biblia que se pueden añadir otras cosas. Pero aquí específicamente se está hablando de dinero. Y el dar al reino de Dios, hermano, según el apóstol Pablo, generosamente es una bendición. Punto 2. La palabra diezmo significa literalmente una décima parte del ingreso material que recibe un individuo. Le pagaron $100, el diezmo 10. Le pagaron $1000, el diezmo 100. Así de simple. La práctica del diezmo que fue antes de Moisés, comenzando con Abraham, sino aún antes, hermano, porque hay varios judíos
que enseñan que el árbol prohibido en el Edén fue el primer tipo del diezmo. Amén. Y muchos de ellos sacan su enseñanza no del primer diezmo que miramos practicado de Abraham, sino desde el Edén. Fíjense nomás. Amén. Pero pues nosotros nos vamos a basar en Abraham. Amén. Génesis 14:20. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham, ¿qué? Los diezmos de todo. Después el nieto de Abraham, Jacob, ¿verdad? Jacob engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob. Isaac fue padre de Jacob, Abraham fue abuelo de Jacob. Continúa la plática, Génesis 28:22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. En estos dos escrituras, hermano, primeramente Abraham le dio el diezmo a Melquisedec no por ley, sino por agradecimiento. ¿Por qué? Porque Dios le había dado victoria en la guerra que él tuvo. Jacob le está prometiendo a Dios que le va a empezar a dar los diezmos de todos, porque antes de este verso Jacob le pide a Dios que lo llevase con bien a la casa de su padre. ¿Por qué está pidiendo tal cosa a Jacob? Porque le tenía miedo a su hermano Saúl que lo matara. Pero Jacob le está diciendo a Dios: si me llevas con bien a la casa de mi padre, si mi hermano Saúl no me mata, yo te prometo darte los diezmos de todo. Y podemos ver, hermano, que en estas dos instancias, en estos dos momentos, el diezmo se practicó por agradecimiento a Dios, hermano. Amén. Y usted y yo diezmamos, no porque estamos bajo el pacto mosaico. De hecho, el pacto mosaico ya no aplica a nosotros, hermano. Usted y yo diezmamos porque el pacto abrámico sí aplica a nosotros. Usted y yo, por medio de la fe en Jesucristo, también somos hijos de Abraham. Y dijo el Señor: si son hijos de Abraham, las obras de Abraham haréis. Y usted y yo diezmamos, no porque estamos bajo la ley, hermano, no, hermano. De hecho, querer obligar a la iglesia a diezmar usando el pacto mosaico sería inadecuado, porque el pacto mosaico ya no aplica a nosotros, hermano. Pero el pacto abrámico sí, iglesia. Por eso se nos llama hijos de la promesa. Toda la bendición que heredó Isaac y heredó Jacob por el pacto que Dios hizo con Abraham, usted y yo podemos heredar cada una de ellas, hermano. Porque usted y yo tal vez no somos descendientes de sangre de Abraham, pero ahora ya somos descendientes espirituales, porque por medio de la fe en el Señor somos hijos de igual manera de Abraham. Por eso el pacto abrámico es: en ti serán benditas todas las naciones. Amén. Y primeramente Dios, hermano, uno de los cursos finales que les voy a estar dando es teología bíblica, que es el panorama entero de la Biblia, y estaremos hablando un poco más profundo acerca de los pactos. Amén. Dice: el Nuevo Testamento nunca suspendió la práctica de dar diezmo para apoyar el ministerio. Al contrario, tanto Jesús como el autor de Hebreos e incluso Pablo aprobaban esta práctica. Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque leéis mal la menta, el eneldo, el comino, y dejad lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe, que son cosas primordiales para nosotros, hermano. Vivir en justicia, vivir en misericordia, vivir en la fe. Dice: esto era necesario hacer, nota que no la anula, sino que dice: esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Hebreos 7:4-7. Considera pues cuán grande es que a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín, hablando de Melquisedec. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque esos también hayan salido de los lomos de Abraham. Porque aquel cuya genealogía no es contada entre ellos tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido. ¿Por qué? Por el mayor. ¿Quién era el menor? Abraham. ¿Quién era el mayor?
Melquisedec. Melquisedec era un tipo de Jesucristo. ¿Quién es nuestro Melquisedec en el nuevo pacto? Nuestro Señor Jesucristo. Abraham diezmó a Melquisedec no por ley, sino por agradecimiento. Usted y yo diezmamos a nuestro Melquisedec no por ley, porque ya no aplica la ley mosaica sobre nuestra vida, sino por agradecimiento, porque gracias al Señor Jesucristo, las bendiciones de Abraham, las promesas de Abraham nos han alcanzado a nosotros. Y el diezmar, hermano, es algo que usted tiene que hacer por agradecimiento a Dios, que así de siempre. Aquí a nadie nunca se le ha obligado a diezmar. Y yo nunca he dicho que no diezma se va a ir al infierno. ¿Por qué? Porque yo no puedo aplicar la ley mosaica, porque ya no estamos bajo la ley mosaica, hermano. Pero sí enseño el principio de diezmar. ¿Por qué? Porque si estamos agradecidos con Dios, deberíamos de poder dar a Dios como Abraham, como Isaac y como Jacob dieron al Señor. A veces es bastante increíble, hermano, que no nos pesa dar a todas las cosas del mundo, pero al reino de Dios sí. Más aparte, hermano, el principio, el mandamiento, la promesa del nuevo pacto es que si damos generosamente, vamos a recibir generosamente. Y cuando diezmamos, ¿qué cree que está haciendo usted? Dando generosamente, hermano. Está dando sacrificialmente a Dios, hermano. No está dando cualquier cosa, está dando con generosidad. Amén. Y es algo que todos nosotros deberíamos de esforzarnos a hacer, hermano. Amén. Y vuelvo a repetir, no porque estamos bajo la ley. Yo sé que no estamos bajo la ley. El pacto mosaico no aplica a nosotros, hermano. Y yo no estoy diciendo que el que no diezme se va al infierno, iglesia. Pero sí tenemos que entender, hermano, que tenemos responsabilidades como cristianos. Y una de esas responsabilidades es el dar para sostener el ministerio, para sostener la obra. Y creo yo que un corazón que realmente está agradecido con Dios, hermano, si puede dar $100 a Verizon, si puede dar $100 a T-Mobile, si puede dar dinero al Edile cuando compró su carro, si puede dar dinero para renta, si puede dar dinero para restaurantes, le podría dar aún con más deseo, amor, dinero al reino de Dios. Primera de Corintios 9, 7, 14. ¿Quién fue jamás soldado sus propias expensas? Dice Pablo. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre o no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito. Y Pablo está usando la ley de Moisés, hermano, no para decir que estamos bajo la ley de Moisés, sino para aplicar un principio. Porque la ley de Moisés, a pesar de que ya no estamos bajo el pacto mosaico, el pacto mosaico tiene muchos principios que aún siguen vigentes, hermano. Nomás porque el pacto mosaico no aplica a nuestras vidas no significa que podemos matar. ¿Verdad que no? No debemos de matar. Y podemos ver muchos de los principios del pacto mosaico aún vigentes en el nuevo pacto, hermano. Amén. Porque muchos principios, hermano, se trasladaron al nuevo pacto. Dice, digo esto no solo como un hombre, no dice esto también la ley. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás gozar al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Porque realmente cuando dice por nosotros, hablando de los ministros, está incluyendo a él, de las cabezas, autoridades de la iglesia. Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe de arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, fíjate lo que está a punto de decir Pablo. Es gran cosa que segáramos de vosotros lo material. ¡Ay! Fíjate lo que está diciendo Pablo. Si nosotros estamos sembrando lo espiritual en la iglesia, es gran cosa que participemos de lo material. ¿Por qué se estamos molestando por esto? Tenemos el derecho. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero aquí dice algo el apóstol Pablo. Pero no hemos usado de este derecho. Noten que es un derecho que tienen las autoridades de la iglesia. Mas sin embargo Pablo está diciendo, yo, y creo que también aquí está incluyendo a Bernabé, no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio. Pedro usaba este derecho, Juan usaba este derecho. Por eso es que Pedro, Juan, Esteban, varios de las autoridades de la iglesia en el libro de los Hechos, hermano, podían dedicarse por completo al evangelio porque no tenían trabajos seculares que los detuvieran. Se mantenían, hermano, de las finanzas de la iglesia. Pero aquí Pablo está diciendo, a pesar de que tengo ese derecho, yo con ustedes, o sea, la iglesia en Corintios no lo he usado. Pablo usó
ese derecho con otras congregaciones, pero con Corintios no lo usó. ¿Por qué dice? Por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Parece ser que la sabiduría que Pablo había recibido, Pablo tenía discernimiento para saber que si él usaba de este derecho con la iglesia en Corintio lo iba a estar como una excusación para no obedecer el evangelio de Jesucristo. Por tanto, ¿qué hace el apóstol Pablo? ¿Sabe qué? Pues me abstengo de este derecho. Fíjense la sabiduría de este hombre. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y miren cómo está usando las leyes instituidas en el pacto mosaico para traer un principio en el nuevo pacto en el cual nos encontramos. ¿No sabes que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y los que sirven del altar participan. ¿Y cómo se sostenían los levitas y los sacerdotes y el templo del Señor, hermano? A través de los diezmos de sus hermanos, que eran los israelitas. Porque a los sacerdotes, los levitas, no se les había dado tierra, hermano. Ellos no tenían manera de trabajar, no tenían manera de hacer plata, no tenían manera de hacer comida, no tenían tierras, pero ellos se sostenían de los diezmos de sus hermanos. Y la apóstol Pablo está enseñando que ese principio, hermano, a pesar de que no estamos bajo la ley mosaica, pero ese principio, hermano, se aplica en el Nuevo Testamento para seguir proveyendo para el templo y los ministros de Jesucristo. Así también, y aquí Pablo termina bien claro, ordenó, fíjese nomás, hermano, el Señor, a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Así que andar enojándonos, hermano, porque el pastor vive del Evangelio. Pues estás enojando con Dios, no con uno. Pero obviamente también uno como pastor tiene que ser muy sabio, porque uno tiene que ser piedra de tropiezo en la congregación. Y como dijo la hermana Marta, ¿verdad? Hoy en día, desgraciadamente, ¿verdad? Pues muchos han endurecido su corazón a esto, por pastores que han mal administrado las finanzas de una iglesia. Amén. Yo escuché una vez un pastor que dijo, los diezmos son del pastor. Y no es cierto, ni los diezmos ni las ofrendas, el dinero de la iglesia no es del pastor, y como lo digo, tampoco es de las ovejas, hermano. Las finanzas de la iglesia son de Dios, para ser administradas, para la necesidad de las ovejas y la necesidad del pastor, de las autoridades de la iglesia. Pero el dinero le pertenece a Dios. Y este pastor usaba esto como excusa para quedarse con todos los diezmos y nunca había para renta. Porque era una iglesia pequeña, amén. Y por eso tenía que recoger promesas de renta, que cobrar la comida, que aquello, que acá y allá. Y se recogía suficiente dinero para tener para la renta, para todo, pero nunca había. ¿Por qué? Porque a él se le había enseñado que los diezmos le pertenecían al pastor. y no es así, hermano. Amén. El dinero le pertenece a Dios. Y ciertamente, los que anuncian el Evangelio tienen el derecho de vivir el Evangelio, hermano, pero hay una manera sabia de administrar el dinero, las finanzas de la iglesia, el cuerpo del Señor. Dice, indiscutible que Pablo estaba haciendo referencia del sistema del diezmo que soportaba a los sacerdotes del Antiguo Testamento. No para enseñar que aún estamos bajo la ley, sino para enseñar que el principio, que se quede bien claro, hermano, sino para enseñar que el principio de dar los diezmos para sostener el templo de Dios, o sea, la iglesia, y sus ministros, o sea, las autoridades, sigue en pie. El Señor ha ordenado que el ministerio nuevo testamentario viva del Evangelio. Amén. Y esto, hermano, es una orden del Señor, pero vuelvo a repetir, hay una manera sabia en que se debe de hacer esto. Punto D, el diezmo inició en el pacto abrahámico y fue instituido muchos años antes de la institución de la ley. Abraham y Jacob diezmaron, y ahí están los versos. El hecho de que Abraham diezmaba confirma que fue el resultado de la fe y no de la ley. Y usted y yo no practicamos el diezmo del pacto mosaico, que es el que le bien claro. Amén. Nosotros no practicamos. De hecho, hermano, en el pacto mosaico había como 3 tipos de diezmo, no nomás había uno. Esto quiere entender que ellos daban mucho más del 10%, hermano, porque había más de 3 tipos de diezmos. A ver, sin embargo, esos diezmos no aplican a nosotros. Y pastores que usan, hermano, las leyes del pacto mosaico para querer obligar a la congregación a diezmar, está incorrecto.
¿Por qué? Porque el pacto mosaico ya no aplica a nosotros. No estás bajo la ley, sino bajo ¿qué? La gracia, hermano. Pero el pacto abrámico aplica a nosotros, ¿sí o no? ¿Quiere las promesas de Abraham? ¿Quiere las bendiciones de Abraham? ¿Quieren ser hijos de Abraham? Entonces hagan las obras de Abraham. Además de los diezmos, un cristiano da ofrenda, ¿verdad? Mateo 5, 23, 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y preséntate tu ofrenda. Jesús le está hablando a los judíos. Amén, quieren entender esto, que los judíos no solamente diezmaban, sino también ofrendaban, hermano. Amén, por esa misma razón es que como iglesia lo hacemos, porque esos principios siguen vigentes, hermano, en la iglesia nueva testamentaria. Dice, la ofrenda se debe de hacer de buena voluntad y alegremente, ¿verdad? Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a ¿quién? Al dador alegre. Amén. El 10% de tu ingreso, la ofrenda es simplemente algo que das voluntariamente. Amén. Punto 6, ¿qué hora son? 8:23, termino a las 8:30. El día de reposo. El Nuevo Testamento no nos dice nada en cuanto a la observación del día de reposo, hermano. Esto es sumamente importante entenderlo. La iglesia es ordenada en el Nuevo Testamento como sigue. Estas son ordenanzas, y no estoy incluyendo el Antiguo Testamento, hermano, solamente estoy incluyendo el Nuevo Testamento. Adorar a Dios 50 veces. La idolatría prohibida 12 veces, la blasfemia prohibida 4 veces, honrar al padre y a la madre 6 veces, el adulterio prohibido 12 veces, el hurto prohibido 6 veces, el testimonio falso prohibido 4 veces, la codicia prohibido 9 veces, y todas y cada una de estas cosas fueron leyes, hermanos, del pacto mosaico, pero que siguen vigentes en el nuevo pacto. A esto se le llama, ¿verdad? La ley moral. Amén, o también le llaman como la ley universal, porque a pesar de que ya no estamos bajo el pacto mosaico, hay muchos principios en el pacto mosaico, hermano, que nos llevan a una vida santa delante del Señor, que siguen vigentes en el nuevo pacto. Más sin embargo, no se encuentra, hermano, el guardar el día de reposo. ¿Verdad? Dice, sin embargo, la observancia del día de reposo no es ordenada ni una vez se encuentra esta orden. El día del Señor no fue elegido para sustituir el día del reposo. El primer día de la semana era el día en que se conmemoraba la resurrección del Señor, que ese día era el domingo. ¿Qué día resucitó el Señor? Desde ese momento en adelante el domingo fue conocido como el día del Señor, hermano, no porque el domingo sustituyó el día de reposo, sino porque fue el domingo en que Jesucristo resucitó, hermano. Por esa simple razón. Hay una enseñanza allá afuera que dicen que el domingo sustituyó el día de reposo, y eso no es cierto, hermano, porque el día de reposo no era una sombra, no era un tipo del día domingo. El día de reposo era una sombra y un tipo de Jesucristo. No fue el día domingo que sustituyó el día de reposo, fue Jesús. Hechos 27, el primer día de la semana, reunidos todos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, amén, y habiendo de salir al día siguiente, largó el discurso hasta la medianoche. Vemos que pues el domingo era un día especial para la iglesia, para reunirse y congregarse, por el hecho que fue el día que el Señor resucitó, y como dije, en ese momento en adelante de la resurrección del Señor, el domingo fue llegado a conocer como el día del Señor. Punto D, el día de reposo era un tipo de Jesús, un tipo, y Jesús era antitipo. O sea, el día de reposo era la sombra y Jesús el cuerpo. Amén. El día de reposo era el tipo, Jesús era la realidad de ese tipo. Dice Colosenses 2, 16 al 17. Por lo tanto, y leo de la Nueva Traducción Viviente porque me gusta cómo está explicado. Por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben. Porque en la ley mosaica, en el pacto mosaico, pues no podíamos comer camarón. ¿Aquí cuánto les gusta el camarón? No podemos comer taquitos de adobada, ¿verdad? ¿Cuántos aquí le usamos taquitos de adobada? Ese era bajo el pacto mosaico. Pero ahora dice, no les permiten que los condenen por lo que comen y beben. O porque no celebran ciertos días santos, las fiestas que se habían dado en el pacto mosaico, las ceremonias, las nuevas lunas que se habían ordenado. ¿O qué? Los días de descanso. Pues, fíjense lo que dice, esas son reglas. ¿Y cuándo se dieron esas reglas? En el pacto mosaico.
Pues esas reglas son solo sombras ¿de qué? De la realidad que vendrá. ¿Y quién es esa realidad? Jesucristo. Cristo es tus fiestas. Por eso no celebramos las fiestas, hermano, porque Jesucristo es nuestra fiesta. Él es nuestra Pascua, Él es nuestro tabernáculo, Él es todo, hermano. Él es nuestra ceremonia, amén. Él es nuestro día de reposo. Esas cosas solamente eran una sombra de lo que había por venir, que era la realidad, Jesucristo. Por lo tanto dice el apóstol, si tú no celebras las fiestas, no te dejes condenar, porque hay ciertas denominaciones allá afuera que juzgan a cristianos que no celebran las fiestas. Amén. Y Pablo aquí está diciendo, no te dejes condenar por eso. Amén, porque Cristo son tus fiestas. Amén. O cierta denominación cristiana que juzga a los cristianos que no guardan el día de reposo. Pablo está diciendo, no te dejes condenar por ellos. Cristo es tu reposo. Y hablando de esas cosas, Pablo dijo también, ¿sabes qué? El que quiere guardar ese día, pues que lo haga. Y el que considera todos los días iguales, lo hace para Dios. En otras palabras, Pablo está diciendo, no te pelees como si quieren guardar el día de reposo. Si ellos lo quieren seguir haciendo, pues que lo hagan para el Señor y punto, ¿verdad? Pero pues tú y yo sabemos, ¿verdad?, que todos los días son iguales en Dios. ¿Por qué? Porque ahora, el domingo, el lunes, el martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, estamos en reposo en Jesucristo. Jesús es el reposo para la iglesia del nuevo pacto, Hebreos 4:10. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Y obviamente entrado en Jesucristo. El reposo ahora es el Espíritu Santo, que sabemos que es Jesucristo mismo. Y esto fue algo profetizado desde el Antiguo Testamento, Isaías 28:11-12. Porque en lengua de tartamudos y extraña lengua hablaré a este pueblo. Está hablando del bautismo del Espíritu Santo. A los cuales él dijo, ¿este es qué? El reposo. Puestos de pie, por favor. 8:29, terminé un minuto más temprano. En resumen, la responsabilidad y la autoridad que la iglesia ha recibido van juntas. No se pueden separar y son bendición de Dios. La autoridad y las responsabilidades que hemos recibido como los fieles del Señor, hermano, son una bendición para nuestras vidas. A veces ponemos más énfasis en la autoridad que en la responsabilidad. Pero quiero yo enseñarle algo en esta noche y que le quede grabado en su corazón. Que no podemos operar en la autoridad si no estamos cumpliendo con la responsabilidad. ¿Me escuchó? No podemos operar en la autoridad si no estamos cumpliendo con la responsabilidad. Hay mucha autoridad divina que se nos ha dado, hermano, como iglesia del Señor. Autoridad que nos da protección divina, señales sobrenaturales, provisión divina. Pero cada una de esas cosas se nos va acompañada cuando usted y yo cumplimos con nuestras responsabilidades con Dios. Por lo tanto, si usted quiere ser una persona de autoridad en el reino, usted tiene que ser una persona responsable en el reino. Y esa es mi exhortación para esta noche. Que usted se esfuerce a ser alguien responsable con Dios, hermano. Peor persona que una persona irresponsable. ¿Puede confiar usted en una persona irresponsable? Que le dice, mañana te voy a dar dinero para renta, y viene mañana y no te la da. Pues ¿cómo puede confiar en esa persona? Que le dice, mañana te voy a recoger cuando sales del trabajo, y sales del trabajo y no vino a recogerte. ¿Cómo vas a confiar en esa persona? No se puede confiar en personas irresponsables. Y Dios, hermano, quiere confiar en usted. ¿Sabía usted eso? Dios quiere confiar en usted, hermano. Él quiere confiar en usted. Pero para que Él confíe en nosotros, hermano, usted y yo tenemos que aprender a ser personas responsables con Dios.
Así que vamos a terminar esta enseñanza, hermano, adorando al Señor. Si gusta pasar el altar, puede hacerlo, hermano, y hágalo pidiéndole al Señor que le ayude, hermano, vivir esta vida siendo alguien responsable en el reino.